En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estaba firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la Misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia, enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra, ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia, formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, Él ha guiado diferentes formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecuciones en el camino, estamos haciendo el trabajo de anunciar el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. Incluso en este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, siendo libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el Auditorio Mugunghwa en el año 1986. Después se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 30 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano y en el invierno de cada año se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen al compartir sus experiencias unos con otros y al escuchar la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, en más de 90 países, actualmente los misioneros están predicando el Evangelio activamente. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. En 2014, iniciamos el Congreso Mundial de Líderes Cristianos, integrado por ministros nativos de cada país, quienes con el intercambio de experiencias han podido fortalecer su liderazgo. En Kenia, los líderes cristianos formaron una organización cristiana llamada NPBC, por líderes cristianos de Kenia e instituciones cristianas. Además, cada año está aumentando el número de ministros de América del Norte, América Central, Sudamérica, India y los países del este de Europa, quienes desean trabajar con la misión Buenas Nuevas. Los evangelistas que llevan el evangelio correcto a las personas y quienes guían a los santos a vivir por la fe son los que deben estar más cerca de Dios. En el año de 1976 comenzó la escuela misionera de la Misión Buenas Nuevas, que consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje, en su envío y la vida de su ministerio. También, desde varios países, se están enviando cientos de ministros quienes se graduaron mediante el Mahanaim Bible College. Y desde el año 2010 se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, desafío y unión en los jóvenes a través de varias actividades. El World Camp está programado con diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero, desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con mucha aceptación en diferentes países y está tomándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación.
El libro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, que fue publicado en el año de 1988, actualmente es traducido en 24 idiomas. Está guiando a las personas hacia el verdadero evangelio y hacia el correcto mundo de la fe. Además, en el año 2010 se estableció una emisora de televisión GBS en Kenia para ampliar las actividades de la misión en África. Además de estaciones de radio, contamos con sitios web operados en 14 idiomas los 365 días del año, donde las actividades que se llevan a cabo en el mundo pueden verse en tiempo real. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, dando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos, salvando así también el corazón de ellos. El pastor Oxu Park, quien fundó la misión Buenas Nuevas, después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde. Quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas, no solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también se dedica a realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes que fue fundada por él, así también como el Coro Gracias. Él ha hecho que todas las personas que se encuentran con él cambien y tengan una nueva esperanza. Últimamente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de diferentes países para predicarles el Evangelio. Especialmente está colaborando activamente en la educación de los jóvenes a través de las actividades del IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ningún error. El perdón del pecado da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio y es lo que nosotros predicamos.
¿Cómo están ustedes? Soy Pastor Pablo Shin. Para mí es una gran bendición el poder compartir la palabra de Dios. Seguramente ustedes, a través del seminario bíblico con el Pastor Osupar, que habrán recibido muchas bendiciones. Hoy, como la última sesión, vamos a buscar el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 8. Desde el versículo 1 al versículo 12. San Juan capítulo 8, versículo 1 al 12 voy a leer. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Más de esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hasta el versículo 12 he leído. Este capítulo, San Juan, capítulo 8, es un episodio, un acontecimiento muy importante de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo desde muy de mañana estaba sentados en el templo y muchas personas se reunían para oírle. A pesar que era muy de mañana, que pasó un grupo de escribas y fariseos, algunos principales judíos, trajeron una mujer adúltera, quien en acto mismo fue sorprendida. Esto llama nuestra atención, porque este acontecimiento había sucedido en la ciudad Jerusalén. Aunque en el mundo haya muchas ciudades, muchos países, algunas ciudades son muy grandes, pero la ciudad de Jerusalén desde la antigüedad, en el tiempo de nuestro Señor Cristo hasta la fecha de hoy, sigue siendo una ciudad muy importante espiritualmente y religiosamente. Porque ciudad Jerusalén, como el significado de la palabra Jerusalén, hasta la fecha de hoy, el pueblo judío al saludarse, ¿no? Se saluda diciendo Shalom o Shalem, significa paz. Entonces Jerusalén significa ciudad o castillo del paz. Es una ciudad sumamente religiosa, porque es el centro de la adoración de la religión judía en el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces, se puede decir el núcleo del judaísmo, de la religión judía, es la Torá, especialmente la ley de Moisés. Porque Moisés fue quien recibió el llamado del Señor, subió a la cumbre del monte Sinai, cuando los israelitas salieron de la tierra
de Egipto después de 430 años de la esclavitud aproximadamente. Al tercer mes de haber salido de la tierra de Egipto, ellos pasaban por el desierto de Sinai, donde está el monte Sinai. ¿Y qué pasó? Moisés recibió el llamado del Señor, subió al monte Sinai. Allí estuvo 40 días y 40 noches. Sobre la cumbre del monte había nubes espesas, que trueno, relámpago, y temblaba el monte y salpicaba dardos del fuego y piedras. El pueblo tenía gran miedo. Así Moisés, estando 40 días y noche en la cumbre del monte Sinai, recibió la ley, o sea, la Torah, a partir del libro de Génesis y Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios, los 5 libros de Moisés, que se dice Pentateuco, ¿no? Entonces. Pero el pueblo se corrompió antes de que Moisés se bajara, y Moisés tuvo que bajar por la guía de Dios, y luego, después de haber castigado al pueblo de Israel, y vuelve a regresar a la cumbre de monte Sinai. Otra vez Moisés, 40 días y 40 noches que estuvo ayunando. Así Dios, por medio de Moisés, ha dado los mandamientos. La ley de Moisés, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo judío, especialmente los religiosos, trataban de contar el número de los mandamientos. Y desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que creían como 613 mandamientos. Y pasando más años, algunos grandes maestros, rabinos, trataron de contarlo, y hasta la fecha de ahora es bien aceptado. El número de los mandamientos de Moisés son 613 mandamientos. Entonces los 613 mandamientos, aproximadamente 1491 años antes de Cristo, y se bajó desde la cumbre de monte Sinai a través de Moisés. Pero ¿qué pasa? Desde cuando la ley llegó al campamento de Israel, por más que los israelitas juramentaron, ¿no? Y ellos prometieron que iban a cumplir la ley, pero nosotros a través del Antiguo Testamento podemos confirmar que no pudieron cumplirlos. Nosotros tenemos que acordarnos sobre el origen nuestros. Es muy importante, ¿no? Conocer el origen. Cuando una persona no se conoce a su origen, no puede ubicarse bien. ¿De dónde yo vengo? ¿Y de dónde yo provengo? ¿Quién soy yo? Entonces nosotros a través de la Biblia podemos entender nuestro origen, según el libro de Génesis capítulo 3. Sí somos criaturas de Dios, pero lamentablemente no somos la misma criatura que según el diseño original de Dios en el principio nos había diseñado y creado. Porque el libro de Génesis capítulo 3, que nos explica muy bien la caída del hombre, el hombre primitivo, Adán y su esposa Eva. A partir de la caída del hombre Adán y su esposa Eva, la historia nuestra, el mundo humano, comienza. Por eso cuando nosotros leemos Génesis capítulo 5, donde está escrito el libro de la genealogía de Adán, y que dice, Adán engendró a Set conforme a su imagen. Porque Dios ha creado al hombre Adán conforme a la imagen de Dios,
Pero aquella imagen ya estaba destituida a causa del pecado. Por eso cuando engendró a su hijo Set en el lugar de Abel, ¿qué pasó? La Biblia dice, conforme a su imagen, engendró a Set. Nosotros podemos ver antes del diluvio de Noé, los descendientes de Adán vivieron cerca de 1000 años. Seguramente la condición del medio ambiente de la naturaleza antes del diluvio que era diferente que lo de ahora. Pero ¿qué pasa? La Biblia cómo narra los hijos de Adán que vivieron cerca de 1000 años. Fulano engendra a Mengano. Vivió tantos años y cuando le cumplió cuántos años de edad murió. Entonces en su libro de genealogía nosotros bien claramente podemos ver, se repite constantemente una expresión, y murió, y murió, y murió. Y la Biblia que quiere explicar a nosotros, y la paga del pecado es la muerte, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Y por tanto todos los hijos de Adán y Eva son pecadores. Entonces la Biblia nos describe bien claramente el origen nuestro. Desde el vientre de nuestra madre hemos heredado aquella corrupción, aquel pecados. Estamos destituidos de la gloria de Dios. En el libro de Génesis capítulo 6 dijo Jehová vio la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Que vio Dios la maldad de los hombres, y que vio más al corazón de los hombres. Algunos dicen a aquellos hombres que se dicen sobre los hombres que vivieron solo en la época de Noé, pero la Biblia se escribió para toda la humanidad. Entonces la Biblia que quiere decir, y Dios después de la caída de Adán en el pecado, constantemente, en cada cierto tiempo, Él descendió para ver, por si acaso entre los hijos de Adán, habría algún hombre perfecto. Habría algún justo. Y dice en el libro de Salmo capítulo 14, si no me equivoco, 53 también, Jehová descendió para ver que en la tierra habría algún justo. Habría algún bueno que haga lo bueno. Pero dijo, ni siquiera unos, todos se hicieron inútiles, se desviaron del camino rectos. Nuestro origen, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Dijo Dios a Adán, en el día que comiere de él, o sea del árbol de la ciencia y del mal, en el día que tú a mí me desobedeciera, dejara de creer en mis palabras y diera mayor razón a mi adversario. ¿Qué pasa? Ciertamente morirás. Nosotros a través del Génesis capítulo 3 podemos ver, hubo el día en que Adán comió aquel fruto prohibido. Según nuestro Dios, en el día que comiere, ciertamente morirás. Pero según Génesis capítulo 3, en el día en que Adán lo comió, él murió. No lo dice la Biblia, sino les fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos y se culparon y se escondieron debajo de la sombra del árbol del higo y con la hoja del higo ellos se hicieron delantales.
Parece que la palabra de Dios falló, porque él dijo, en el día que comiere, ciertamente morirá. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice. Pero ¿qué pasa? Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Cuando ellos lo comieron, les fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Parece que la palabra de Dios falló. ¿De verdad? La palabra de Dios que ha fallado en ninguna manera. Espiritualmente, aquella imagen de Dios, aquella presa, santidad, justicia y perfección, se apartó de Adán y Eva. Ellos espiritualmente murieron. Ya no pudieron comunicarse, no pudieron entenderse. Cuando Dios habla de la A, ellos contestaban de la Z. No había una comunicación, no había un acuerdo. Cuando Dios buscaba a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y Adán, ¿cómo contestó? Cuando oí tu voz, tuve miedo. ¿Por qué? Estamos desnudos. Y Dios contesta, ¿quién os enseñó que estáis desnudos? Bien claramente podemos ver un desacuerdo. Adán cree que el hecho de estar desnudo y tener conciencia de pecado, sentirse culpable, el hecho que Adán estaba desnudo era una acción pecaminosa y vergonzosa. Estoy desnudo, por eso cuando oí tu voz, tuve miedo. Me escondí. Y Dios le pregunta, ¿y quién os enseñó que estáis desnudos? ¿Qué pasa? Aquella que ternura, aquella presa, ya no permanece más en Adán. A él le ingresó la conciencia del pecado. Se siente culpable delante de Dios. Ahí podemos ver lo que la Biblia nos quiere explicar, la muerte espiritual. Ya no hay una verdadera comunicación, un acuerdo. Luego en Génesis capítulo 4 podemos ver el hijo de Adán, el primer asesino y homicida. Inicia que el homicidio, el odiar, que el hurtar. Capítulo 5, capítulo 6, a pesar que solo pasaron 3 capítulos, Dios se arrepintió de haber criado los seres humanos, porque la maldad de hombre era mucha en la tierra, se decide para raer con el agua todos los seres vivientes que respiran por nariz sobre la faz de la tierra. Tan rápido el pecado se esparció. En el mundo se incrementaron muchas transgresiones. Incluso después del diluvio de Noé, entre 3 hijos de Noé, Cam, ¿qué pasó? Él vio desnudez de su padre y se burló de él. Entonces Noé maldice al hijo de Cam, Canaán. Podemos ver que en el diluvio el pecado no se ahogó. Aunque muchísimos hombres y fueron ahogados los animales, pero el pecado que entró por Adán al mundo sobrevivió. En Cam se manifestaba el pecado y la maldición. Y después, en Génesis capítulo 9, los descendientes de Noé, ¿qué pasa en la llanura de Sinai? Llanura Sinai, ¿qué hace? Ellos
ellos construyen la Torre de Babel. Es una apostasia, un movimiento anti-Dios. Podemos ver que la Biblia nos explica con claridad la historia del pecado. El pecado se hereda. El pecado se apodera de la historia humana. ¿Acaso los israelitas no son descendientes de Adán y Eva? Son descendientes de Adán y Eva. Claro, son descendientes de Adán y Eva. Bueno, ellos son descendientes de Abraham. Sobre este tema, nuestro Señor Jesucristo, aquí en el libro de San Juan capítulo 8, después de salvar a la mujer adúltera, Él explicó muy bien. Vamos a ver San Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es maravilloso. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad os hará libre. Una palabra, un versículo tan bendito para nosotros. Algunos tratan de memorizarlo y algunos lo ponen en un cuadro y cuelga en un sitio de la pared de su sala de espera o en su biblioteca y lo lee. Tan bendito versículo, pero causó a los judíos gran molestias. Porque Él dice que como nosotros fuéramos esclavos de alguien. Ellos dijeron: no somos esclavos. Nosotros no tenemos ningún dueño. Somos libres. No somos esclavos de nadie. ¿Por qué tú dices que nosotros seríamos libres? Tenemos un padre. Es Abraham. Es Dios. No hemos nacido de fornicación. Nosotros tenemos el libro de la genealogía. Hemos venido de Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Cristo? Sí sé que sois hijos de Abraham.
descendientes de Abraham. Luego nuestro Señor Cristo cambia de voz y que dice, pero si fuerais hijos de Abraham, haríais la misma obra de Abraham. ¿Qué significa? ¿Qué quiere referirnos la obra de Abraham? ¿Qué dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6? Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. ¿Qué obra tuvo Abraham? La justicia obtenida de Abraham. ¿En qué consiste? La Escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿De qué? Dios le estaba prometiendo, en su linaje iba a venir una descendencia muy bendita, por la cual todas las naciones, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Principalmente el pueblo de Israel, pero no solamente ellos, todas las familias de la tierra, todas las naciones. Por eso el nombre de Abraham, originalmente era Abraham, pero Dios lo cambió por Abraham, padre de muchedumbres, padre de las naciones, padre de diferentes pueblos. Entonces, aquella descendencia, sin alguna duda, que se refiere al Cristo, al Mesías. Abraham, al entender el gran plan de Dios, Dios eligió a Abraham para que por su sangre, por su linaje, viniera el Mesías. Si fuera así, ¿qué importaría a Abraham su vejez? ¿Qué importaría a Abraham que su esposa, Sarai, quien llega a ser Sara, desde cuando era joven era estéril? Si Dios a mí me ha elegido para que en mi linaje venga el Mesías, la esperanza del mundo, entonces mi esposa, por más que es estéril, pero no podrá oponerse al cumplimiento de la promesa de Dios, ella se quedará embarazada. Creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. La justicia de Abraham es adquirida por fe, no por las obras. Y además, cuando Abraham fue justificado por fe, Moisés es un icono de la ley. Ni siquiera existió. Moisés es un personaje 400 años después de Abraham aproximadamente. Ni existió aquel pacto de la ley. Ni Moisés, ni tribu Leví para que ofreciera ofrendas expiatorias en el tabernáculo, con la sangre de diferentes animales. La justicia adquirida de Abraham fue la fe en la sagrada promesa, la venida de la Mesías. Pero esta fe no es genética, no es hereditaria. El ser hechos hijo de Dios no es hereditario, sino todo aquel que siga la pisada de fe de Abraham. Juntamente con Abraham, quien tiene fe, recibirá bendición. Aquella justificación es mediante la fe. Por eso Cristo dijo, sí sé que sois descendientes de Abraham, de sangre y de carne. Luego cambia de su voz, pero si fuerais hijos de Abraham, haríais la misma obra de Abraham. Dejar su pensamiento, su prejuicio, creer la venida del Mesías, la sagrada promesa, por fe obtener la justicia.
Luego Jesucristo les declaró. San Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta declaración fría, muy cruda, pero es una gran verdad. Detonó la explosión de como una bomba en el corazón de ellos, la ira. Entonces la Biblia nos explica muy bien sobre nuestro origen. Somos pecadores. Entonces vamos a pensar, ¿por qué entonces Dios ha dado la ley? Conociendo que ellos son transgresores, injuriosos, inicuos, pecadores, dice la Biblia, del corazón que divaga. Nunca puede estar en el camino recto. Se desvía porque tiene el corazón que divaga. ¿Y por qué Dios les ha dado la ley? Sí tenía un propósito para el conocimiento del pecado, el conocimiento de nuestro Dios. Aquella ley es como un ayo. Nos lleva al pie del Señor Jesucristo para que por la fe en Cristo Jesús nosotros seamos justificados. San Juan capítulo 8 es un acontecimiento muy interesante. Supuestamente dos grandes fuerzas, poderes, se están enfrentando. Una mañana los escribas, los fariseos, trajeron una mujer adúltera quien en el acto mismo fue sorprendida. El argumento de ellos es la ley de Moisés. Entonces, la ley o Moisés la trajo delante del Señor Jesucristo para la condenación. Pero allí estaba sentado el Cristo, el Mesías. Delante de Cristo trajo la mujer. La mujer estaba tirada sobre el piso. Tal vez no estaba bien moderada, vestidas, porque muy de madrugada ella fue capturada. Tal vez semidesnuda, despeinada, asustada y desesperada. Pero San Juan capítulo 8 no explica sobre el hombre con quien ella adulteró. Tal vez le hayan ejecutado. Quizás por ser hombre, al momento de ser detenido, se haya escapado. Pero la Biblia no explica sobre aquel hombre, sino sobre esta mujer. Ya que ella adulteró, nos hace entender que ella está casada con otro hombre. Fuera del matrimonio, ella fue infiel, no sé, fue la primera vez, o tal vez y solía hacerlo, yo no sé. Pero siendo ciudadana de una ciudad tan importante, es un centro de la adoración a Dios, es un centro del legalismo, lavinismos. En aquella ciudad, fuera del matrimonio, adulterar. ¿Qué significa? La fuerza del pecado supera a nuestra propia voluntad. El poder del pecado prevalece a toda clase de educaciones, toda clase de enseñanza. Seguramente ella no quiso hacerlo, pero no lo logró, porque la fuerza del pecado era mayor. Por fin, ella tenía por conocimiento, fue capturada.
para tales mujeres, según Moisés, apedrearla, lapidarlas. No hay misericordia. Imagínense, lapidar, arrojar la piedra. Piedra es un mineral, ¿no? Sólida, fría. No contiene su propio calor, es fría. Además, la ley se escribió sobre 2 tablas de piedra. Entonces, la ley no comprende qué es compasión, qué es misericordia. Si tú me has violado, para ti, solo volando irse y matarlo, dejarlo sangrienta. Entonces, el argumento de este grupo es Moisés. La ley de Moisés. Maestros, Moisés dijo, a tales mujeres, apedrearla. Quizás alguna persona de otra cultura, a su piel no le llegaría con gran significado. ¿Qué significa? Moisés dijo. Pero en el país de Israel, lo que dijo, y lo dijo, Moisés dijo, tiene gran poder. Porque Moisés como mediador trajo la ley de Dios. Moisés dijo a tales mujeres apedrearla. Tú, pues, ¿qué dices? Es una maligna acechanza muy inteligente. Ante cualquier pregunta, y pueden haber 2 respuestas, sí o no. Ya ellos tienen un argumento. Moisés dijo a tales mujeres apedrearla. Tú, pues, ¿qué dices? Si Jesús sí diría sí, diría sí, y diera la respuesta un sí, ellos entonces, ¿qué le dirían? Ahora entendemos, maestros, que te reconocemos. Tú eres un fiel seguidor de la ley de Dios. Pero qué clase, como tú decías, tú eres el Hijo de Dios que has venido para buscar a los pecadores y salvarlos. Si tú fueras el Hijo de Dios, ¿cómo? Una pecadora que busca la salvación no puede salvarla. Tú no has venido del Padre como hijo. Tal vez tú eres un fiel seguidor de la ley de Moisés, pero tú no podrás ser el Hijo de Dios. Si Jesús les diría de otra manera, Dios es misericordioso, compasión, piedad, por favor, vamos a perdonarla. Entonces ellos, ¿qué dirían? Ay, Señor, ay, Maestro, Señor, eres misericordioso. Misericordioso, qué gran amor, qué gran misericordia. Pero tú no eres el Hijo de Dios. Si fueras el Hijo de Dios, jamás podría violar la ley de tu propio Padre. Entonces era una maligna, pero muy inteligente acechanza, una trampa. No hay un retroceso, no hay vuelta. Si Jesús diría sí, que matara, ellos matarían a ella y luego también a Jesús. Si Jesús diría no, ellos matarían a Jesús, a ella. Es un enfrentamiento. Moisés contra Jesucristo.
la ley de Moisés contra el Hijo de Dios. Nosotros entendemos que nuestro Señor Cristo es el reformador del pacto. A partir de su nacimiento, la historia se parte por dos partes. Antes de Él y después de Él. Dos testamentos, dos pactos nace. El viejo pacto, el nuevo pacto. Entonces, el viejo pacto contra el nuevo pacto. El nuevo pacto contra el viejo pacto. Jesucristo se sentó sobre el suelo, muy cerca de ella, con uno de dedo. Exactamente no sé qué cuál dedo fue, la Biblia no dice. Con un dedo de su mano sobre la tierra, el suelo. Empezó a escribir algo, alguna letra, alguna frase. Lamentablemente la Biblia no nos revela de qué Jesús haya escrito. Jesús sobre la tierra, con uno de su dedo de mano, empezó a escribir. Esta acción tiene gran significado. Entonces, aquellos seguidores de Moisés pensaron, ya lo tenemos. Ya nosotros atrapamos, no tiene más palabra. Mira, no nos dice nada. Solo él, que aparenta escribiendo algo en tierra, hace pasar el tiempo. Ya no tiene más respuesta. Ellos, y creyendo que ya están ganando, con una sonrisa de astucia, también de una amenaza, con una sonrisa entre ellos, mirando el uno al otro, cruzando sus miradas, insistieron, maestro hablador, quien nunca se tarda en contestar, ¿qué te pasa? Le insistieron en responder. Jesucristo se enderezó. Imagínense como una escena de película, aquella mirada de Jesús. Él se enderezó con su mirada. Con su mirada él miraba los ojos de cada uno de ellos de aquella ronda. Luego de la boca de Jesucristo sale una tercera respuesta que ni un hombre a quienes se les cree tan inteligente pudo imaginar en sus cerebros. ¿Qué dijo? San Juan capítulo 8, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una tercera respuesta. Ellos creían solo un sí o un no sería últimas opciones. Pero de la boca de Cristo salió una tercera respuesta de la sabiduría divina. En silencio, con toda calma, Jesucristo dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Según la Santa Biblia, desde cuando la ley se bajó de Monte Sinai al campamento de Israel, ¿quién antepasado? ¿Quién líder de la Biblia pudo cumplir toda la ley? Según el libro de Deuteronomio capítulo 28, en donde nos describe muy bien
las condiciones del pacto. Todos los días de sus vidas. Todo lo que yo les dijeres, si guardare y pusiere en práctica, que oyeres, será bendito. Pero aunque sea en un punto, en un número, en un artículo, si fallare, será maldito. Desde cuando la ley tan perfecta del Creador llegó sobre la humanidad, ¿quién humano? Todos los días de su vida. Pudo cumplir todos los números del mandamiento. Ni siquiera Moisés. Si alguien diría, yo sí, sería un gran mentiroso. ¿Quién tiene una conciencia cauterizada? Jesucristo se enderezó. El que de vosotros. A mí me gustaría ver aquella mirada del Cristo. La mirada de Jesús de Nazaret. Una mirada penetrante. Penetra hasta el designio de los pensamientos de nuestro corazón. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y luego, ni siquiera él quiso ver la reacción del público. Ignorándolo, volvió a sentarse otra vez con un dedo, empezó a escribir sobre tierra ante aquella mujer. 2 veces. Jesús escribió con un dedo sobre tierra. Desde los más viejos. ¿Por qué desde los más viejos? Porque los grandes de la edad vivieron más años, fallaron más, cometieron más pecados, fueron acusados en sus conciencias. Hasta los postreros. Se fueron todos. No se quedó ni uno. Solo quedó Jesús y en medio la mujer adúltera. ¿Esto qué significa? Ningún ser humano será justificado según las obras de la ley ante Dios. Es imposible. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo será el juez del universo en los días finales. El mismo Jesús estará sentado en el trono blanco en los días finales. Ninguno de ellos y pudo quedarse, se fueron todos. ¿Qué significa? Si fueran por las obras de la ley. Tal vez entre nosotros podría haber alguno que se cree más justos. Pero ante Dios, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. ¿No adulteraste? ¿Pero no hurtaste? ¿No hurtaste? ¿No diste falso testimonio contra tus prójimos? ¿Cuántas veces nosotros hemos dado algunas acusaciones, difamaciones contra nuestros propios seres queridos? ¿Cuántas veces? ¿No adulteraste? Pero no codiciaste, no codiciará a la esposa de tu vecino, o a su esclavo, su esclava, su ganado, alguna pertenencia. ¿No codiciaste? Nosotros somos pecadores. Se fueron todos. Solo quedó Jesús y en medio la mujer adúltera. Y Jesucristo, ¿por qué 2 veces escribió con dedo? Ya que eres el reformador del pacto. El primer pacto que Dios ha dado en la cumbre de Monte Sinai también fue escritas 2 veces. 2 veces apareció en la cumbre de Monte Sinai un dedo
que pareció como dedo de Dios. Apareció sobre 2 tablas de piedra, escribió los 10 mandamientos y muchos más mandamientos en el oído, en la memoria de Moisés. Y luego Dios dijo a Moisés, date prisa, el pueblo está corrompido. Quizás yo me vaya a deshacerlos. Y Moisés, cuando se baja de monte Sinai, ¿cómo él encontró al pueblo? Idolatrando a un becerro del oro. El pueblo que se prometió que iba a ser fiel, antes de 40 días se corrompió. Moisés, ¿qué ha hecho? 2 tablas de piedra que son esculturas de Dios para frenar, para detener a Dios. Él mismo, si buscaría venganza conforme al pacto, iba a haber un genocidio. La nación Israel se desaparece. Moisés mata a 3,000 hombres a través de los levitas. Dios otra vez le llama, Moisés, no se vale, aunque tú trataste de detenerme, pero el pacto está en pie. Está vigente, porque ya está establecido. Regresa a la cumbre de monte Sinai, ya que tú quebraste 2 esculturas mías, labrará 2 tablas de piedra, subirá a la cumbre de monte Sinai. La segunda vez aparece el dedo, parece el dedo de Dios. Escribe los 10 mandamientos. El primer pacto, o sea, el viejo pacto, fue escrito por mano que apareció en la cumbre de monte Sinai 2 veces. Pero la Biblia que dice, Dios es espíritu. ¿Y qué pasa? Carne y sangre para nada aprovecha. Solo el espíritu. ¿Acaso nuestro Dios, el Creador, tiene mano? ¿Tiene necesidad de una mano o pie, algún miembro del cuerpo? ¿Qué dice la Biblia? Aquella mano que apareció en la cumbre de monte Sinai, por falta de tiempo, yo no puedo buscarlo todos, pero ¿qué pasa? En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 30, 35, 38. El diácono Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, en su última prédica que dice, fue ángel, dice. Aquella voz que hablaba con Moisés en la zarza, en la cumbre de monte Sinai, fue la voz del ángel, dice. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? A causa de las transgresiones fue añadida. Por medio de la disposición de manos de los ángeles, dice, a través del mediador. Entonces, en la cumbre de monte Sinai, aquella voz que hablaba con Moisés, aquella mano que apareció para escribir los 10 mandamientos, la misma Biblia explica. Y fue la voz del ángel, fue la mano del ángel. Pero ¿qué sucede? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Dios encarnado. Dios hecho carne y sangre. El verbo vino en carpa humana. Es el Señor Jesucristo. Originalmente es igual a Dios, pero vino en carne, en sangre, ya que el Hijo de Dios fue encarnado. Está vestido de carne y sangre, aunque originalmente Dios no tiene algún cuerpo, no tiene la necesidad. Pero ¿qué pasa? El Hijo de Dios vino en nuestra carpa, nuestro vestido de carne y sangre, tiene dedo, tiene mano. Ya que eres reformador del pacto,
En el libro de San Juan capítulo 8, a propósito Jesucristo nos quiere mostrar. También el apóstol Juan intencionalmente describe 2 veces Jesucristo con su dedo escribe sobre tierra. Pero ¿tierra qué significa? La materia prima del cuerpo humano. En el libro del Ezequiel hay un versículo, ¿no? Quitaré corazón de piedra, daré corazón de carne. Tierra es la materia prima del cuerpo humano. Jesucristo muestra una acción ante una mujer adúltera si a ella le aplicaría el primer pacto, la ley de Moisés. A ella no hay la salida. No hay esperanza. Porque Moisés y definió a tales mujeres apedrearla. Pero el Hijo de Dios quien vino, porque el Hijo de Dios tuvo que venir en carne, en sangre al mundo. ¿Por qué? Como dice el libro de Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó. Luego que dice, mas Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Es la palabra de nuestro Señor Todopoderoso. Una promesa inmutable. Todos nosotros nos descarriamos como la oveja. Cada cual aparta por su camino. ¿Quién de nosotros, quién de ustedes no se apartó por su propio camino en lo largo de nuestra vida? Cada cual, como oveja, se apartó del camino recto. Todos nosotros nosotros somos descarriados, desviados. Pero ¿qué pasa? Jehová en él, es el Señor Jesucristo, cargó el pecado de todos nosotros. Aquel cordero, según el libro de San Juan capítulo 1, versículo 29, el testigo que Dios envió, hubo un hombre enviado de Dios. Es Juan el Bautista. Vino por el testimonio para que por él creyesen en él. Juan el Bautista vino como testigo para que por su testimonio sobre el Hijo de Dios, el mundo, que crea en él, que obtenga la vida eterna. Juan el Bautista, ¿qué clase de testimonio dio a Jesús? En el día siguiente, después que él lo había bautizado, lo había impuesto sus 2 manos. Al día siguiente, cuando lo vio, él que dijo, San Juan capítulo 1, versículo 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a él. Él levanta su voz. He aquí, es el testimonio de Juan el Bautista. Dice San Juan capítulo 1, vino un hombre enviado de Dios, Juan el Bautista, para dar testimonio, para que el mundo por su testimonio creyesen en él. Que tuvieran vida eterna. ¿Qué clase de testimonio Juan dio viendo a Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios. Aquel Cordero mencionado en el libro de Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como la oveja, cada cual aparta por su camino, mas Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes de ustedes, amados televidentes, no están incluidos en esta profecía? Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Quién fue? Dios. Él no falla. Si él hubiera cargado en él
el pecado de todos nosotros. Realmente nuestro pecado fueron cargados en el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y Juan el Bautista que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo vio por los ojos espirituales, por Cordero, un Cordero, como aquel Cordero de Isaías 53. Con muchas ofrendas en el libro de Levíticos que morían a causa de transgresión de los israelitas. Pero un solo Cordero en quien Dios cargó el pecado de todos nosotros. Miren, he aquí, mirad, mirad, he aquí el Cordero de Dios, mirad, tú también usas los ojos de fe, mira, dice, he aquí el Cordero de él fue el Cordero que llevó tus pecados, dice. ¿A dónde se fue? A la cruz de Monte Calvario. Derramó su sangre. La vida de carne es la sangre. La paga del pecado es la muerte. El símbolo de la paga de nuestros pecados estaba cubriendo, chorreando sobre el cuerpo de Cristo. Él estaba bañado de su propia sangre. Cuando él sintió que era su última respiración, con mucha dificultad se enderezó su cabeza. Miró a todos los que le estaban viendo. Él dijo, consumado es, y expiró. Cayó relámpago y estruendo y el temblor. ¿Qué pasó? La gran profecía cumplida. Dios ha quitado el pecado del mundo a través de su Hijo en la cruz. Jesucristo en el tercer día resucitó para nuestra justificación. Si tú realmente crees que Jesús haya muerto por tus pecados te son perdonados. Solo según tu parecer, no. Pero ante los ojos de Dios, tus pecados te son quitados, te son perdonados, te son limpiados. Amén. Todo aquel que cree en Él tendrá la vida eterna. Por eso la Biblia nos llama y fueron hechos ser justos. Ya somos hechos justos, llamados justos, santos por nuestros padres, santificados y justificados. Al tercer día nuestro Señor Cristo resucitó para nuestra justificación. Si Él realmente hubiera resucitado, eres justificados. Si tú crees en Él, se ascendió al cielo, nos mandó el don del Espíritu Santo. Es el don, es la promesa. Si te arrepientes de tu pecado y cree en el Evangelio que el Hijo de Dios realmente te perdonó, te dio el perdón de tus pecados, tú estás limpio, obtiene el don del Espíritu Santo. Tú estás convertido en Hijo de Dios. Jesucristo dijo a ella, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Vamos a ver San Juan capítulo 8. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde están? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está la ley de Moisés? ¿Dónde están los seguidores de Moisés? ¿Dónde está aquel argumento que el cual te quería matar? Ante mi persona, cuando tú llegaste ante mi persona, ahora ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está aquella potestad? ¿Dónde está aquel argumento?
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella, temblando, espantada, porque esta cosa en ningún sitio del país de Israel ella había oído, había visto. Siendo una mujer que en el acto mismo de adulterio fue sorprendida. Hay muchos testigos, pero ninguno de ellos que pudo rapidar con el argumento el nombre de Moisés. Nada pudo hacer. Su vida conservada, bien salvada. Ella que dice, ¿ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Maestro, yo no sé. Maestro, yo no sé qué aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo no sé. Yo no sé, lo único que yo sé. Ninguno me puede condenar. Ningún discípulo de Moisés, ni Moisés, ni la ley escrita sobre dos tablas de piedra. Yo no entiendo, pero ninguno. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Santo de Dios, el perfecto de Dios, el que jamás puede mentir. Cuando habla, ejecuta. Cuando dice, cumple y no se arrepiente de su propio dicho. Jesús le dijo, dicho te condeno. ¿Por qué Jesús dijo a ella, dicho te condeno? Yo no te condeno. ¿Cuál es el argumento de Cristo? Eres el Cordero de Dios. Isaías 53, versículo 6. San Juan capítulo 1, 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Montones promesas. Incontables promesas redentoras en el Antiguo Testamento. Eres el reformador del pacto. La ley de Moisés cumplió su papel, pero cuando Cristo vino, se retira, porque Cristo reforma el pacto, establece el nuevo pacto. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, que dice versículo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con la mayúscula dice. O sea, sigue al Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para aquellos que siguen al Cristo, creen en Cristo, dependen del Cristo, porque el cual fue maldición por ellos. Él pagó la paga del pecado de ellos. Me ha liberado de la ley, de la condenación, de la muerte. La ley del Espíritu y vida que hay en él me ha liberado de la ley, de la condenación, de la muerte. Amén. Por eso ninguna condenación hay para aquel que está en medio de Jesús. Aquel que conforma a Jesús. Aquel que depende a Jesús. Depende de Jesús, como la mujer adúltera. Dicho te condeno. Yo no te condeno. Yo te limpié. Yo te lavé. Yo te justifiqué. Yo te santifiqué. Su promesa es eterna. Vete, no peques más. Explicó el propósito del perdón total de nuestros pecados. No es un libertinaje. No para un libertinaje, sino
para seguir al Señor Cristo. El significado de lo que dijo, vete, no peques más, no significa que realmente fuera, por su propia cuenta, se esforzara para seguir bien, sino el versículo 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ella, ¿por qué falló? ¿Por qué pecó? Porque ella era sola, una mujer sin Jesús. Ahora está con Jesús. Yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me sigue no andará en tinieblas. Porque ella anduvo en tinieblas, era sola. Vete, no peques más. ¿Qué significa? ¿Realmente fuera? Por su propia cuenta, tratará de vivir bien. No. Es una expresión más fuerte. Sígueme. Todo aquel que me sigue no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Ella sin Jesús, ¿a dónde puede ir? Si se aparta de Jesús, en el camino le pueden detener. Otra vez, aquellos escribas, aquellos fariseos. Mientras tanto que ella está con Jesús, sigue a Jesús, no hay quien le pueda condenar, que le pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, Cristo realmente nos ha liberado. Realmente nos ha trasladado, alabados, toda la mancha del pecado en nuestro corazón. Nos ha lavado más que la blanca nieve. Amén, esa es la profecía. Estamos limpios por la sangre preciosa del Señor Cristo. Vamos a seguirlos. Vamos a amarlos. Si nosotros realmente seguimos detrás de Él, su luz siempre nos iluminará. Vendrá luz de vida. Tendremos vidas. Gracias al Padre Dios. Gracias a su Hijo nuestro Señor Cristo. Y por el amor, por el perdón de nuestros pecados, por su compasión incondicional. Todo aquel que cree en Él obtiene la vida eterna. Recibe el don de la justificación. Aquel don ya lo tenemos. Somos revestidos por Cristo, justificados, santificados. No volvamos bajo la ley, sino sigamos en pos del Señor Cristo. Dios los bendiga. Bendiga a España. Bendiga a todos los españoles, todos los residentes en el país de España. La gracia, la bendición de Dios sea sobre ustedes. Muchas gracias. Oremos al Señor para finalizar. Padre Dios, te agradecemos por tu gran amor, por tu incondicional misericordia. Padre, solo no podemos menos que agradecerte, alabarte, darte la honra y humillarnos. Te agradecemos. Si estuviéramos bajo la ley de Moisés, si nosotros que dependiéramos por nuestra propia obra según la ley, nosotros sin duda que seríamos pecadores. Y pecadores, el castigo eterno será nuestro destino final. Pero la ley del Espíritu, la ley de la vida en Cristo Jesús, nos ha liberado de la ley de la condenación, de la muerte. Te agradecemos, oh Señor, por tu victoria. Llega a ser nuestra victoria. Gracias, Padre, por habernos enviado a tu Hijo y tu Espíritu Santo, tus sagradas promesas inmutables, eternas. Te alabamos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.